Kwasha wemo sans imo, decha, kikwima, skichava, chaknamo nikana kikwi natens ire, chaknamo nos kicha nikana tens inde, chakul omo isniemo, chakikwimo skichava, chativa, skicha nikana tens ire. Buenas tardes a todos. Yo soy Concepción Hernández, su amiga y hermana chatina, y a nombre del colectivo de la Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca y propiamente de nuestro director Héctor Cruz Lomelí, les doy la más cordial bienvenida a quienes ya se encuentran conectados para escuchar esta emisión más de Tardes de Literatura, lo que cuentan los abuelitos cuentan. La bienvenida también a Cencos 22, Radio Plantón en el 92.3 FM. Las radios comunitarias, la 90.5 FM, Radio de la Asunción, La Voz de la Montaña. En el 95.5 FM, Radio ICOTS de San Dionisio del Mar. Quienes se han sumado en la difusión y acompañamiento de este bello proyecto. Hoy tengo el gusto de presentarles a un narrador oral, poeta y además escritor, quien desde este espacio de compartencia, en este espacio de aprendizaje, de difusión y fortalecimiento de nuestra lengua, estará compartiendo con nosotros sus saberes, sus creaciones literarias, narraciones y lecturas, de forma interactiva y lúdica, que sin duda alguna sabemos que ayudará mucho a nuestros compañeros para fortalecer la educación comunitaria. Y sin más preámbulo, les presento a Emiliano Aresteri. Le cedo el micrófono a Emiliano para que pueda compartir su palabra con nosotros. Adelante. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Un saludo a todos los que están presentes, al maestro Héctor, a la maestra Sonia, Seferina, a usted, Concepción. Estamos aquí muy contentos de estar otra vez con ustedes. No es la primera vez que vengo, es la tercera vez. Mi hijo también ya estuvo por acá, así que yo estoy muy contento de estar aquí otra vez con los maestros de Oaxaca. Y bueno, yo les quiero contar, vamos a empezar con un cuento. ¿Qué les parece si empezamos contando un cuento antes de empezar a hablar de otra cosa, mientras se va sumando la gente, para que después hagamos algunos juegos, algunas dinámicas de escritura, porque a mí me gustaría que hoy jugáramos a escribir, no solamente los que estamos en la sala, sino todos los que están en sus comunidades, en los pueblos, todos los que están escuchando la radio, que a mí me da mucho gusto estar en Radio Plantón y con los Cencos 22. Entonces, para todos los que están escuchándonos, que se animen a escribir, que nos manden, que la gente que escribe en una lengua originaria nos escriba en lengua originaria, nos haga los regalos en sus propias lenguas. Nada sería mejor, nada sería más saludable y más rico y más nutritivo para todos los escuchas. Entonces, yo les quiero contar primero, pues les quiero platicar que estoy haciendo un nuevo proyecto. Este proyecto se llama De cómo nacieron los árboles que llevo aquí, sembrados en la voz y la memoria de mi pecho. Y va de contar y crear ensoñaciones sobre los árboles, sobre los custodios del paisaje, sobre estos animales que vemos, que parecen seres vivos, que parecen animales prehistóricos y que resguardan el paisaje y que vemos en todos lados. ¿Y por qué quiero hacer cuentos sobre árboles? Porque creo que los árboles son los que nos acompañan, ¿no? Y cuando somos niños siempre queremos treparnos a un árbol, jugar con un árbol, treparnos al guayabo. Y pues eso es algo que siempre nos va a gustar, ¿no? Y qué mejor que regalarles una ensoñación, un juego, una ensoñación cósmica. Qué mejor que regalarles una historia y contarla, ¿no? Porque a mí algo que me interesa mucho como narrador no nada más es la recopilación de las historias y la búsqueda, que es muy importante, sino también me gusta la idea de que todos podemos activar la narración oral desde nosotros mismos, ¿no? Y esta es una invitación para que todos los niños hagan esto, ¿no? Que los niños
que les gusten, no sé qué árboles haya en sus pueblos, pero por ejemplo aquí en Oaxaca hay mucha jacaranda, ¿no? Hay mucha jacaranda, hay mucha pochota, y a mí la pochota me gusta mucho, ¿no? ¿A ustedes les gustan los árboles, maestros? ¿Qué árboles les gustan por ahí? A ver, díganme. Maestro Héctor, a mí me gustaría saber qué árbol es el que más le gusta a usted. Pues me gusta mucho, bueno, toda la vegetación es hermosa, pero en especial el roble, por su resistencia y las hermosas flores que brotan en un momento, ¿no? Pues nadie imagina que en un árbol tan fuerte, en un árbol que pues también es vida, lo decíamos, broten unas flores muy bonitas. Quienes hemos tenido la oportunidad de apreciar el roble, pues conocemos cómo son o de qué color son las flores que brotan en una temporada. A ver, maestro, regálenos un poquito más, juéguenos la cabeza y díganos cómo es el roble para que todos lo imaginen, para que todos lo reconozcan en su imaginación. Bueno, pues dijera, estamos en Tardes de Literatura, gracias por la confianza. Pudiéramos decirlo, ¿no?, en una expresión poética, ¿no? Yo conozco un roble, dijera, yo conozco un árbol tan fuerte como las piedras, ¿no? Tan duras como dijéramos, como la misma vida o el camino de la vida nos los presenta. El roble, pues a quienes lo conocen, pues prácticamente es un árbol que brota en cualquier terreno, sea estéril, sea fuerte, y que a través de sus raíces va favoreciendo el surgimiento de la vida, ¿no? Sabemos que cuando hay varios árboles de robles, conservan la humedad por lo frondoso que es, y bueno, constituye el hogar de diversos pajaritos, de diversos animalitos que se acercan, y alimenta también a nuestras queridas abejitas que producen miel. Y en un momento, como todos, cuando viene el otoño, pues tumba sus hojas, y cuando vuelve la primavera, brota desde su esencia de su ser esas hermosas flores, ¿no?, que nos cautivan, unas flores tan bonitas en color más o menos así como violeta o lila, pero que al brotar en racimos, pues prácticamente tiñen el árbol de un color maravilloso, pues más allá del verde y de lo amarillo que a veces se aprecia. Y pues a mí en lo particular me gusta porque constituye parte de un principio de vida. Pudiéramos ser tan firmes y tan fuertes como el roble, ¿no? Pero también tenemos nuestro lado humano, nuestra bondad que se proyecta con las acciones que realizamos. Y el roble pues no únicamente pues es un árbol de madera, sino que si lo vemos desde otra óptica, la esencia del roble es la lección que nos brinda de que aunque la vida sea dura, llega el momento en que todo florece a nuestro paso, ¿no? Y eso, la verdad, por eso es uno de los árboles que más admiro, independientemente de toda la vegetación, que es muy hermosa, nuestra madre naturaleza. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y así, ¿no? Los recuerdos nos habitan, las palabras nos habitan, y cada uno de nosotros tiene un árbol que lo custodia, ¿no? Podríamos decir que es nuestra sombra, o podríamos regalarnos una sombra y decir, este es el árbol que yo quiero, ¿no? A mí me gusta mucho el framboyán, por ejemplo. El framboyán es un árbol que me gusta mucho. Y una vez estaba caminando y dije, pues el framboyán pareciera que descresta días, ¿no? Y ya después completé la imagen diciendo, gallero el framboyán descresta días. Y después estoy imaginándome un cuento sobre un costeño gallero al que le gusta el bullicio, la cantada y las peleas de gallos. Y por alguna razón un día decide ya no pelear a sus gallos y ya nace una historia que tiene que ver con el framboyán. Porque así juega la cabeza. Y así no somos dueños ni de lo que imaginamos. Eso es muy interesante, ¿no? La imaginación es un mundo aparte y un animal independiente de nosotros. Y cuando uno trabaja la palabra, trabaja la escucha, trabaja la palabra escrita, lo único que vamos haciendo es pues jugando la palabra, depurándola, limpiándola y llevándola hacia todos lados. A mí me gusta muchísimo la pochota, y me gusta tanto la pochota que un tiempo iba contando un cuentito, iba contando una historia que al principio nada más decía que era una mujer a la que le habían salido espinas porque no quería que la tocaran, porque había sido lastimada por el amor. Y después fui inventando un poquito más y ahora ya tengo un cuento completo que les quiero contar a ustedes si tienen a bien escucharlo. Por supuesto que sí, Emiliano, es un deleite escucharte, ¿no? Y pues adelante, aquí estamos para escucharte. También nuestros seguidores también están muy atentos. Por ahí la maestra Gabriela, un saludo para ella, y nos dice que le encantan los árboles frutales. Adelante.
Pues a ver si nos van poniendo ahí qué árboles son los que más les gustan y a ver si nos regalan una pequeña historia sobre un árbol también. Yo les voy a contar de cómo nacieron las pochotas. Y cuentan y dicen que hace mucho, pero mucho tiempo, cuando Dios apenas había dejado el mundo y las serpientes aprendían a caminar sin piernas, había en un pueblo que está muy lejos de aquí, pero muy lejos de allá, muy cerca de aquí, muy lejos de allá, pero más hacia allá, hacia los rumbos de Veracruz, vivía una mujer de cabello frondoso y chino, una mujer muy inteligente. Ella tenía en su voz la voz de sus abuelos. Era un cántaro en donde se depositaban viejos saberes. Ella, por lo tanto, sabía el lenguaje de las plantas, sabía curar con la palabra, sabía curar con la energía. Sabía, por ejemplo, maestros, que el chicalote sirve para curar el coraje, que las flores amarillas de chicalote sirven para curar el coraje, pero con la sangre amarilla sirve para limpiarse los ojos. También sabía que con el toloache se podía quitar los hongos de los pies. Sabía que para forzar los pulmones y que estén fuertes y sólidos, no solamente hay que respirar hondo cuando pasa un zorrillo, sino que también hay que hacer tazas y vasos para tomar agua, y con esa agua que toma, que abreva del palo mulato, se fortalecen los pulmones, y no hay nada mejor para que los pollos no se enfermen. Sabía, por ejemplo, que si a los niños no le quieren brotar los dientes, hay que conseguirles un diente de coyote, aunque sea de perro, y colgárselo, y con eso los dientes salen, ¿no? Sabía, por ejemplo, que iba a llover porque las hormigas empezaban a meterse a sus hormigueros. Sabía muchas cosas, era una mujer muy sabia, sabía leer el mundo, sabía leer las plantas, sabía leer el cielo. Y esta mujer era muy inteligente, y dicen, no sé si sea cierto, pero dicen que tenía un defecto. Y el defecto que dicen que tenía era que tenía un novio. Ese era su defecto, imagínense, ese decía que era su defecto. Su novio era muy distinto a ella, porque ella era una mujer muy de tierra, con el arraigo muy fuerte. Ella, cuando se iba a ayudar a alguien a otro pueblo, la comida no le sabía, y ni siquiera podía pasar la noche encima, porque no se le podía pegar el sueño cuando no dormía en su cama, cuando no estaba en su pueblo. Le gustaba despertar y escuchar las campanas de ese lugar. Tenía tanto arraigo, que no le parecía el cielo tan azul si estaba afuera, y las nubes no eran lo suficientemente blancas. Por eso le gustaba estar en su pueblo y por eso no salía. Pero su novio no, su novio era bullanguero. Era un hombre muy fiestero. Él tocaba la guitarra y componía canciones, componía sones. Y era tan bueno, era tan buena su palabra, tan regalada al viento, que todo el mundo lo quería invitar a que llevara a sus fiestas, a que tocara en sus casas, a que fuera a cantar canciones a donde iban. Y era tan requerido que no solamente cantaba en el pueblo, sino que cada vez iba un poquito más lejos y un poquito más lejos. Y lo cierto es que la mujer se preocupaba porque cada vez se ausentaba más. Y lo cierto es que cuando él se iba, ella lo acompañaba. Y lo acompañaba a la salida del pueblo, y ella subía a una loma, y ahí se quedaba en la loma, y él caminaba y volteaba a verla, y se decían un hola, se mandaban un beso. Y cuando ella veía que ya no lo veía, bajaba al pueblo, platicaba con la gente, enseñaba lo que tenía que enseñar. También era partera, ya estaba en eso. Y cuando sentía aquí cierta melancolía, cierta extrañeza, ciertas ganas de verlo, cierto deseo, caminaba hasta la loma, y siempre caía la coincidencia que cuando ponía los ojos en el horizonte, allí al final y al principio del camino, veía a su amado, y el amado levantaba la mano, y ella levantaba las dos manos también, y se saludaban. Y entonces ella bajaba, se encontraban en el camino, se iban a su casa y hacían el amor como si fuera la última, como si fuera la primera, y hablaban de todo lo que había pasado. Hablaban mucho. Pero él se iba, cada fin de semana tenía que salir porque querían su guitarra, querían su canto, querían su voz en las fiestas, porque era un hombre bullanguero, era un poeta del viento. Y entonces ella le decía que le preocupara, que le pasara algo, porque las noches son peligrosas. Y él le decía que no. Y por eso le escribió una canción que decía: ¿cómo quieres que me pierda si la noche me parió? Si la noche me parió, ¿cómo quieres que me pierda? Si yo cargo aquí en la flor, es la flor de lo más noche. Si lo que cargo aquí en la voz es la flor de lo más noche. Y ella se tranquilizaba. Y cuando él se iba, al otro día, ella lo acompañaba. Ella subía a la loma
y lo acompañaba con la vista y le decía adiós con la mirada. Y otra vez, cuando le ganaba la melancolía y quería ver a su amado, subía y caía la coincidencia, porque siempre caía la coincidencia de que cuando subía a la loma para buscar a su amado venía de regreso. Y él levantaba la mano, y ella levantaba la mano, y los dos se saludaban, y ella bajaba la loma y se iban a su casa y hacían el amor como si fuera la última, como si fuera la primera. Pero esa vez el hombre llegó un poco distinto, un poco raro, y llegó con una canción distinta, o la fue componiendo, por ahí ya no me acuerdo, creo que la fue componiendo, me dijeron. Y la canción decía más o menos así: yo que fui pájaro azul, azul que remonta el vuelo, pero me saliste tú, y ahora vuelo envuelto en sangre, ahora vuelo envuelto en sangre desde que saliste tú. Yo que fui pájaro azul, ahora vuelo envuelto en sangre. Y algo había cambiado, no solamente en su voz, también en sus ojos. Por eso, esa vez que le dijo que iba a ir lejos hasta la Tierra del Fuego, ella se preocupó y le preguntó por vez primera que cuándo iba a volver. Y ella le dijo: ¿por qué me preguntas eso si nunca me lo preguntas?, le dijo él. Y ella le respondió que no sabía, pero que quería una respuesta. Él le dijo que iba a hacer lo posible para llegar lo más rápido posible. Pero pasaron varios días y varias semanas, y quizá algún mes o dos, no sé, es cierto. Pero lo cierto es que cuando la mujer ya no aguantó las ganas de ver a su marido, se quitó los guaraches, salió de su casa y a las 4 de la mañana empezó a subir hacia la loma. Y dicen que allí estuvo esperando y esperando y esperando, y serían las 10 de la mañana más o menos, cuando una sobrina suya, la que le estaba enseñando todas las artes de la sanación, todos los saberes de su pueblo, le estaba regalando toda su voz y su palabra, subió a verla porque no bajaba. Y le dijo que bajara, que ya estaba fuerte el sol, que se viniera, pero la mujer no le hizo caso. La muchacha la dejó ahí, pero siguió viendo que la loma estaba ahí y que la mujer no bajaba. Entonces volvió a decirle que por favor bajara. Eran las 6 de la tarde, y cuando la sacudió, en ese momento la piel de nuestra muchacha se volvió verde, 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 y le brotaron espinas. Y los dedos de sus pies empezaron a hundirse buscando los adentros de la tierra, y se volvieron raíces, y de repente alzó las manos y sus cabellos chinos se volvieron una fronda hermosísima, grande, abundante, de mucha sombra. Así nació la pochota, y ahí está la primer pochota. Cuentan y dicen que todo lo que estoy diciendo es mentira, que eso no pasó allá por Veracruz. Cuentan y dicen que pasó bajando Pochutla, antes de llegar a Puerto Escondido, en Pochutla. Ahí dicen que muy cerquita hay una loma, y que en esa loma todavía sigue la primer parota que nació, y que al lado de esa loma hay una piedra, porque la piedra canta, porque dicen que cuando una vez que la muchacha se convirtió en pochota, el hombre apareció en el horizonte y se le hizo extraño ver en esa loma que antes estaba pelona esa pochota. Por eso llegó hasta allá, y en ese momento supo que era su amada, y dicen que le cantó y que le cantó hasta que se convirtió en una piedra. Pero otros dicen que no, que la piedra no existe, que el hombre anda en las cantinas, en los barrios, en todos los pueblos, en todas las plazas, contando y cantando su historia a quien la quiera escuchar. Pero dicen pues que ahí está la pochota en Pochutla, a los que quieran ir a buscarla. Eso dicen, que si le preguntan a la gente de por ahí, quizá les dé razón. Este es el cuento de cómo nacieron las pochotas, uno de los árboles que yo traigo sembrado acá en el pecho, pero pues también tengo muchos cuentos que tienen que ver con árboles, ¿no? Tengo por ahí de cómo nacieron las jacarandas, que es un cuento japonés de una mujer que quiere ser obligada, que tiene que ser obligada a casarse con el emperador, pero ella decide escapar y se escapa con su amante en un caballo. Y esta mujer nos empieza a escribir toda su historia en su hermoso vestido de seda de color jacaranda, y al final sabemos por todas las cosas que pasan y cómo es que llega a México, ¿no? Porque me gustan las historias de los árboles, porque creo que hay que contar historias de los árboles, porque creo que hay que llenar de historias nuestro barrio, nuestra comunidad,
porque para eso nacimos, ¿no? Creo también que no necesitamos, iba a decir que no necesitamos libros, pero no, necesitamos muchísimos libros. Lo que no necesitamos es novedades, lo que no necesitamos son productos desechables, no, lo que necesitamos es ser un poquito más radicales y no caer en la dinámica del mercado, es decir, volvernos disidentes y buscar en lo nuestro, en lo propio, en la palabra propia, en la imaginación y sobre todo en la tradición, ¿no? En la tradición de los pueblos, pero también en la literatura mexicana, ¿no? Porque hay maravillas y vastedades que nos pueden sorprender y no debemos andar haciendo el trabajo sucio de andar acarreando mercancías y libros de consumo fácil y caricaturizando todo en este devenir de la mediación de la lectura, que de repente se vuelve un poco triste, porque pareciera que la única herramienta, la primera, pero también la última, es justo los libros ilustrados, ¿no? Y entonces tenemos que en las comunidades del Istmo, que en las comunidades de la Mixteca, ahí se van arronzando libros de Oliver Jeffers, de Anthony Brown, de cuestiones muy ajenas a nosotros, ¿no? Y eso, por más que se haga con una sonrisa y con buena idea, no es otra cosa que colonizar. Y pues yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer y que tenemos que aprender es a no colonizar, ¿no? A desblanquear nuestro pensamiento y aprender que hay muchísimas cosas que aprender y que crear sobre todo. Así es, Emiliano. Fíjate que estaba recordando que para nuestros pueblos originarios los árboles tienen un significado muy, muy especial. Me recuerda mucho a mi abuela, que ella siempre en sus peticiones siempre hacía referencia de los árboles, ¿no? Y lo decía en chatino, decía "Yikayakan su inde cha nikukuma", que todos los árboles que están aquí, que nos cuidan, que nos protegen. Y la verdad, pues a veces, pues el daño que a veces estamos causando a la naturaleza, ¿no? Con todas las acciones que hacemos a veces y nos olvidamos de que son parte de nosotros, ¿no? Compañeros, ¿qué les pareció la narrativa aquí de Emiliano? Si hay alguna intervención, los escuchamos. Sí me gusta. Adelante. Adelante, si te dejo hablar. No se peleen, uno por uno. Yo quería compartir que a mí me encanta el árbol de aguacate, pero bueno, yo escribí algo así en mixteco, dice, yo no te eché nevada, yo no te eché, chita, te eché nakada. A mí me encanta el árbol de aguacate porque me da aguacates sabrosos para comer, ¿no? Y ahorita estaba yo imaginándome todo lo que iba contando. Yo veía a la dama desde la loma, desde lo alto, esperando al amado y cómo se abrazaban. O sea, yo veía esas imágenes, ¿no? O sea, no vi con la cara de estos personajes y todo lo que usted iba contando tal cual, pero yo veía pues esas acciones y me recuerda, digamos, como cuando en las comunidades o en mi pueblo, en la casa con mis papás, decían, ¿no? Dice, es que este árbol es necesario tenerlo, porque es árbol, ahí le decimos yutnutata, o sea, árbol que nos da de comer, y hay que cuidarlo, no lo roces, no vayas a estropearlo, hay que regarlo, y luego de repente, pues no falta el animalito que llegue y hace daño, y híjole, pues es una cuestión de que hay que ir a curarlo, a sanar esa parte que fue lastimada. Entonces, o sea, cómo fortalecer esa parte de los valores. A mí me gustó, me encantó esta forma de cómo narrar, porque sí me hizo como visualizar nuevamente, recordar eso que tenemos en casa, los árboles de los duraznos, el capulín, y digo, pues mis arbolitos no les daba yo tal importancia tal vez en aquellos tiempos que estaba yo en casa, pero ahorita quiero tenerlos, quiero treparme a ellos, cortar de las frutas, comerlas y disfrutarlas e invitar a todos, porque creo que a eso nos lleva esta parte de la reflexión. Gracias, Emiliano. No, muchas gracias, maestra. Sí, yo creo que sí, hay que, por ejemplo, imagínense un cuento de la sábila, ¿no? La sábila que es tan poderosa, que cura tanto, sería una riqueza escribirle un cuento a la sábila. Y yo estoy haciendo, no sé si alguno de ustedes conoce Tonalá en la Mixteca. Tonalá, hay un enorme boquerón pasando Oaxaca, está Tonalá,
yendo hacia Silacayoapan. Y es muy, muy sorprendente el paisaje porque bajas y empieza a llenarse de puro palo mulato, muchísimo palo mulato. Y en medio de los palos mulatos de repente uno alcanza a ver amates. Y los amates son bellísimos y grandes, ¿no? Y porque hay mucha piedra se derraman entre la piedra. Entonces estoy haciendo un cuento también, ya casi lo termino, de un niño que... Esos cuentos los hago solamente en la voz, no los asiento en el papel, porque me gusta que nazcan así, que crezcan así, ¿no? Y esta historia es de un niño, de dos hermanitos, que un día van al boquerón, y en el boquerón uno de ellos se pierde, el más chiquito, se lo come el río, y entonces el niño mayor tiene mucho miedo de que su padre le pegue cuando llegue, cuando le diga que su hermano se lo comió el río, y decide quedarse en el bosque para que no se pierdan más niños y se vuelve un guardián de este boquerón. Y entonces así nacen los palos mulatos. Esa va a ser una historia de cómo nacen los palos mulatos, inspirada en este niño que de estar esperando sin ir a casa, se le empieza a quemar la piel y en algún momento empieza a mudar y se le caen algunos pedazos de piel del pellejo que se va despellejando, ¿no? Por eso el árbol de palo mulato se va a ir despellejando, porque la idea son tomar estas ciertas cosas que nos va regalando el árbol, estos ciertos aspectos y características propias para jugar con ellas, ¿no? Por ejemplo, el framboyán tiene que haber lanchas, porque su vaina es una lanchita que se abre, ¿no? Entonces vamos a jugar con eso también. Es muy interesante jugar con los mundos que tenemos alrededor. Si de repente decimos hasta cansancio que cada cabeza es un mundo, y si cada cabeza es un mundo, está contenida entonces en una galaxia, ¿no? Y esa galaxia hay que activarla, vivirla, soñarla y tomarnos el tiempo de crear, de mirar las flores y buscarles una historia, ¿no? De buscar las flores, buscar las nubes, encontrar palabras y que regalarles y regalarles una ensoñación. Me parece muy interesante, porque las palabras de por sí son magníficas. Jugando con los niños, una de las cosas que más me gustaba hacer era definir palabras, jugar a definir palabras, pero no como diccionarios, maestros, sino jugando las palabras que solamente los niños... O sea, darle una palabra y que el niño me dijera qué significa esa palabra solamente para él y nada más que para él. Y para eso se los explicaba así, tal cual. Y entonces ellos me decían, pues, les decía, neblina, defíname la palabra neblina. Y una niña en la chopa me dijo que la neblina era la única parte del cielo que podía tocar, ¿no? Y eso es bellísimo, porque no me dijo... son partículas de humedad dispersas en el ambiente que impiden la visión, causando una sábana blanca, ¿no? No, me dijo, es la única parte del cielo que puedo tocar. Un poco travieso le preguntaba a los niños que qué era gamborimbo, y los niños siempre decían que el gamborimbo era un tambor, pero un niño que era un poeta, verdaderamente poeta de Nochixtlán, él decía que los gamborimbos era lo que sentía, que los gamborimbos era la música que tocaba su corazón cuando iba feliz paseando a sus chivos para que comieran. Eso es lo que nos dice un niño, ¿no? Porque de repente pensamos que a los niños hay que enseñarles, pero los niños, más que enseñarles, también hay que escucharlos. Si a un niño les permites escucharlo y que te diga y oírlo, entonces no sé si te enseñe, pero sí aprendes mucho de ellos, ¿no? Este niño decía, por ejemplo, que las palabras eran escaleritas para llegar a la poesía, que también es bonito, ¿no? Muy bonito, de hecho. Y bueno, no siempre este juego era agradable, porque me acuerdo de una primaria donde fui, en Tatiltepec, y no era en Tatiltepec. Y cuando le preguntamos qué era la libertad, cuando le pregunté qué era la libertad, ella me dijo, poder jugar sin que nadie me quiera estar toqueteando, ¿no? Si pensamos en esa realidad en una niña que iba en tercero de primaria, pues se vuelve muy siniestro, muy feo, pero las palabras nos vislumbran eso, nos dan, son como esta rendija por la que se puede ver el mundo, como dice Borges, ¿no? Una palabra nos puede ayudar, puede ser el alef por la que podemos vislumbrar un mundo, puede ser una grieta también. Y me gustan esas palabras, me gustaba jugar con las palabras, me gusta jugar con las palabras. Yo tengo palabras que me gustan, palabras que utilizo, ¿no? Palabras que tienen más peso para mí.
¿Qué otras? Por ejemplo, presagio es una palabra que me gusta muchísimo, ¿no? Yo quería que mi hijo se llamara presagio. Cuche es una palabra que me gusta también mucho, ¿no? Que tiene una fuerza y una carga muy, muy sólida y está presente en nosotros todo el tiempo. Pero las palabras están así en todas partes. Sí, las palabras están así en todas partes y cada palabra puede significar una cosa para nosotros. Yo les quiero invitar, maestros, si ustedes quieren jugar para que esto sea un juego y no nada más un bla, 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 que definamos unas palabras, que ustedes me digan, pero así como los niños, ¿qué son las palabras para ustedes? Yo les voy a decir 5 palabras y yo quiero que ustedes me ayuden a definirlas, pero que nada más sean para ustedes. Es decir, que cuando yo les diga qué es la libertad, me digan como una niña que me dijo en el Istmo, la libertad es cuando me quitan el corset de las piernas y puedo correr sin sentir dolor. Cuando yo les pregunte qué es un terremoto, no me vayan a decir es un movimiento de las placas tectónicas oscilante o trepidante. No, no, no. Que me digan lo que me dijo un niño. Obviamente, eso solamente me lo puede decir él, ¿no? Que el temblor es el asesino de sus padres y el que le quitó su casa, ¿no? Solamente él me lo podría decir porque nosotros no podremos. Es decir, las palabras se visten de nosotros, cuentan nuestra historia, nos ayudan a dibujarnos y nos sitúan en el mundo. Y esa es una relación simbiótica, o más allá de la simbiótica, ¿no? Es una relación muy, muy profunda y está en todo, en todas partes está. Cada palabra tiene un significado para cada uno de distintos, ¿no? Yo les quiero preguntar 5 palabras, las voy a anotar para que no se me olviden, y a todos los que están ahí en casa, pues los invito a que saquen su libreta y que nos arrojen las palabras al chat para también que los maestros nos compartan en voz alta las palabras que nos vayan regalando, ¿no? La primera palabra quiero que sea soñar. La segunda palabra sería montaña. La tercera palabra sería pueblo. La cuarta palabra sería abuelos o abuelo. Y la quinta palabra, que sea árbol. Esas serían las 5 palabras que me gustaría que jugáramos, que ustedes le dieran significado y que sea un significado propio. Cuando yo le pregunto qué es soñar a un niño, me dice un niño, soñar es cerrar los ojos y despertar en el lomo de un dragón. Ese juego ya es muy, 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 ya hay una elucubración ahí, ¿no? Ya hay toda una propuesta. Por eso los niños solamente hay que darles un espacio y prestarles atención y listo. Tenemos un montón de poetas ahí, un montón de pintores, un montón de bailadores y poco a poco quién sabe por qué vamos dejando de serlo y nos vamos convirtiendo en cada vez pues más secos y más duros de voz y de palabra y de escucha también. Bueno, mientras define las palabras, yo les quiero contar otro cuento, pero para ese cuento también me gustaría invitarlos a los escuchas a que también participen. Así que vamos a esperar tantito las palabras, vamos a esperar tantito a los maestros que escriban sus palabras, y mientras yo les puedo decir qué otras palabras decían los niños cuando yo les preguntaba. Por ejemplo, una palabra que me gusta muchísimo y que la conocí en la Sierra Norte es Sagacía. Sagacía es un pueblo que está antes de llegar a Yaganiza, y Sagacía quiere decir el águila en la piedra de águila. Pero a mí me parecía una palabra que va más allá. Me parece que su sonoridad me remontaba a la sed, y yo decía que la sagacía era la sed de los insaciables, y me gustó muchísimo esa palabra, y yo la decía, no, sagacía es la sed de los insaciables. Pero una vez un niño me dijo que sagacía no era eso. Esa se lo pregunté en Ixtlán, y lo que me respondió me dejó completamente impactado. Él me dijo que la sagacía era la incapacidad de ver a los demás, la incapacidad de ver a los otros. Y yo dije, órale, qué tremendo, porque la sagacía, si la sagacía es
la incapacidad de ver a los otros, pues sagacía es justamente lo que estamos viviendo, ¿no? Y la sagacía se hace, acrecienta y se fortalece en el neoliberalismo, con el neoliberalismo. Y justo el que trajo el neoliberalismo a nuestro país fue Salinas de Gortari. Y él practicaba la sagacía porque él decía que no nos veía y no nos escuchaba, si se acuerdan, ¿no? Entonces ahí se da sentido a ese juego de palabras y a esa interpretación que da el niño, ¿no? A esa definición. Y yo creo que para mí sagacía ya no significa lo que yo quería que significara, sino para mí sagacía significa la incapacidad de ver y escuchar a los otros, ¿no? Me parece que es esto lo que pasa muchas veces, que se sufre de sagacía. Y eso lo dijo un niño, ¿no? Entonces eso es muy, 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 muy feraz, muy fértil. Cuando a un niño le preguntas qué es tiquismiquis, dice tumbas por aquí, tumbas por allá, ¿no? Y me gustó mucho también, ¿no? Si a un niño le preguntas, porque le preguntábamos qué eran las nubes, ya nos dijeron que eran las únicas partes del cielo que podían tocar. Pero así es muy fértil jugar con niños, es muy, muy, muy interesante y es algo que vale mucho la pena. Escucharlos, invitarlos a crear sus propias historias. Ahorita les voy a contar un cuento etiológico y quiero que participen en eso. Y a mí una vez en una preparatoria de Solaga me inventaron un cuento de cómo habían nacido los gorilas, ¿no? Y dicen que cómo habían nacido los humanos, y dice que los humanos éramos muy parecidos a los gorilas, y que los gorilas empezaron un día, un gorila decidió dejar de ser gorila y empezar a hacer otras cosas, caminar parado, vestirse, usar ropa, y que de repente se les fue cayendo el pelo poco a poco, pero hay gorilas, como el maestro Emiliano decía, que siguen pareciendo un poco más gorilas, ¿no? Ese juego, esa capacidad de inventar, de burlarse, de reírse, es muy interesante, ¿no? Es lo que más me gusta de trabajar con niños. Y estos cuentos etiológicos nos sirven también para eso, para buscar historias, para llenarnos de historias los ojos. Y me parece que ya por aquí hay palabras, no, sí. Soñar, montaña, pueblo, abuelo, árbol. Esas son las palabras que vamos a jugar. Si alguien ya tiene una palabra y pueden decírnosla, estaría maravilloso. Emiliano, aquí Carlos Azul nos dice que soñar una gran fiesta con la familia completa. Soñar una fiesta con la familia completa. Perfecto, yo quiero estar en esa fiesta o en ese sueño. ¿Hay otras más por ahí? Yo le puse soñar es abrazar a mis hermanitos como cuando éramos chiquititos. Bueno, ahorita me siento chiquita. Abrazar a mis hermanitos y jugar con ellos en el agua. Jugar con ellos en el agua. Soñar. Bueno, aquí le pusimos, soñar es viajar a lugares imaginados y vivir aventuras añoradas. Muy bien. Una vez le pregunté a mi hijo, dice, no, papá, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué, papá? Yo creo que poesía, el único poema verdadero es el mar, ¿no? Ese también me parece muy, muy, muy bonito. El único poema verdadero es el mar. Maestra Concepción, ¿tiene uno que nos regale por ahí? Claro, para mí soñar es tener lo inalcanzable, ¿no? Tenerlo inalcanzable. Yo logro tenerlo todo. Maestro Leónidas. Claro, sí, soñar, tener en mi mente siempre, siempre lo que he deseado, la felicidad. La felicidad. Felicidad, qué bonito nombre tiene, dice la canción. Maestra Seferina. Sí, yo pensé en la frase de que soñar es importante porque sin sueños no hay futuro. Bueno, yo construí esta frase hace días, de hecho lo tengo en un estado de WhatsApp, porque leí
decían que sin niños no hay futuro. Entonces digo, yo creo que no, que más bien no hay futuro si no hay sueños. Entonces, por eso, escuchándola a usted, yo digo, no, pues soñar es importante, porque sin sueños no hay futuro. Sin sueños no hay futuro, sin niños no hay futuro, sin semillas no hay futuro tampoco, y sin sol, y son lo mismo, niños, soles y semillas y sueños. Gracias, maestra. Y montaña, me gustaría que nos regalara montaña. Bueno, yo le puse que montaña es un mundo inalcanzable. Montaña, un mundo inalcanzable. Porque hay una diversidad que siento que no terminaría nunca de observar o de conocer todo lo que hay en una montaña. Sí. Por eso para mí es inalcanzable. Yo, ¿puedo participar? Claro que sí, por favor. Yo le escribí caminar y buscar las flores de mayo, porque yo como que me imaginé estando en mi pueblo y me hizo recordar ir a caminar en los cerros, en las montañas, cuando en esta Semana Santa se dan muchas las flores de mayo, flor de corpus que le llaman, ¿no? Y nos dedicábamos a cortar esas flores para hacer los collares y llevarlos a la cruz, ¿no? Y ponerlo en la cruz. Me recordó eso para montaña, para la palabra montaña. Qué bien lo dijo, maestra, porque de eso se trata el juego. Ahí ya hay una imagen más clara, ¿no? Ir a recoger flores a la montaña se vuelve... Si me lo vuelve a decir, por favor. Sí, caminar y buscar las flores de mayo. Eso le puse. Caminar y buscar las flores de mayo. Ya hay todo ahí, toda una invitación, hay toda una imagen, aparte hay un misterio, un enigma, ¿no? De eso se trata la poesía, crear enigmas y misterios que uno quiera conocer o imaginar o que lo lleven a pensar en eso, en esas flores de mayo, ¿no? Me gusta eso. ¿Alguien tiene otra por ahí que nos quiera platicar? Y ahorita que me dice que me recuerda, yo voy a hacer un ejercicio especialmente para que trabajemos con la memoria, que es una de las cosas que yo creo que es muy vasto trabajar con la memoria. De hecho, doy talleres en los que trabajamos sobre todo con la memoria, ¿no? ¿Alguien quiere leer algo más? Sí, montaña. Yo. Adelante, ¿quién dijo yo? Yo. La montaña para mí es un espacio maravilloso donde pueda elevar mi mirada. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tú subes a la montaña puedes alcanzar a ver todo lo que, así de arriba hacia abajo, todo lo que tenemos, ¿no? A nuestro alrededor y que a veces no lo podemos percibir algo que tan fácil lo que tengo a mi lado. Sin embargo, yo llego a una montaña y puedo ver, híjole, una maravillosa vista a veces, ¿no? Sí. Bueno, montaña, ¿no? Su servidor le puso majestuosa, imponente, refugio de tranquilidad, donde florece la vida y en donde su ocaso se ve ocultar el sol. Cuando florece la vida y donde se oculta el sol. Yo le puse montaña, correr y correr libremente mientras el aire con olor a flores y madera fresca te toca en la cara. Qué romántico, qué bonito, maestra, gracias. Ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer un juego en honor a la maestra que me dio la idea, que me hizo que me acordara de este ejercicio de repente, que se supone que tenía un guioncito. Antes, Emiliano, voy a retomar, perdón, disculpe. ¿Sí? Aquí en el chat, antes de pasarnos a lo siguiente. Sí, Carlos Azul nos dice, montaña para él significa fuente de vida. Montaña, fuente de vida. Muchas gracias a los que están participando en el chat. Los invito a que sigan participando en el chat. Este ejercicio también va para toda la gente del chat.
Vamos a trabajar con recuerdos, vamos a trabajar con recuerdos y el chiste es crear más de 5 recuerdos, porque los primeros no se tardan un poquito, no se van bien, pero después del 10, del 10º empiezan a correr acá y empieza a fluir un montón de recuerdos. Quiero que hagamos un ejercicio, vamos a empezar, me acuerdo que, o recuerdo que, y vamos a decir un recuerdo. Es decir, recuerdo que cuando era chico, mi abuela pelaba mandarinas y nos daba. Recuerdo que cuando íbamos en carretera, mi abuela nos decía, respira fuerte cuando pasábamos y olía a zorrillo. Recuerdo que cuando íbamos hacia el faro, la intención primera y lo que jugábamos cuando éramos niños era ver quién veía primero el mar. Recuerdo que cuando tenía hambre, y tenía muchísima hambre, lo que más me gustaba comerme era ir por las tortillas, ponerle sal y apretarlas y comerme la masa bien apretadita. Recuerdo mucho que antes aquí en Oaxaca había rey de piña y me gustaba mucho. Recuerdo también a una señora que hacía memelas muy cerca del Módulo Azul y recuerdo que tenía una salsa muy sabrosa. Recuerdo su nombre, se llamaba Teresa y recuerdo que le gustaba regañar a sus hijos delante de nosotros. Recuerdo que en la colonia Volcanes yo tenía una casa. Recuerdo el número y el nombre de la calle. Era Popocatépetl 402. Recuerdo que tenía un pasillo muy largo en el que yo jugaba. Recuerdo que el patio crecía, que el patio era muy grande y que como no se cuidaba, salían higuerillas. Recuerdo que nuestros amigos llegaban y jugábamos a higuerillazos y nos agarrábamos a higarrillazos. Recuerdo que mi vecino se llamaba Jaimito y su hermana Miriam. Recuerdo que una vez me peleé con Jaimito y me dijeron párate a pegarle y yo sin entender por qué me paré y le di 2 patadas. Recuerdo que me sentí muy mal después de haberlo hecho. Recuerdo que cuando caminé hacia mi casa, su mamá me dijo que nunca más me iba a prestar a su hijo. Y a mí me dio mucha risa, lo recuerdo, que me dijera que nunca más me iba a prestar a su hijo. Y eso hizo que me sintiera un poco mal. Lo recuerdo ahorita y me siento un poquito mal otra vez. Así vamos a jugar, ¿vale? Y mientras ustedes recuerdan, pues yo tengo que seguir contando algo, porque si no va a ser una falta de respeto para los compañeros del público. Les quiero leer, mientras la gente está concentrada, para los que no están concentrados, les quiero leer un libro que yo le pedí a la maestra Sonia, que por favor porque ella me invitó para hace unos 20 días antes, pero yo le dije que por favor me moviera la fecha, porque para esta fecha yo iba a tener el libro publicado de la casa de mi abuela, que va a salir en Alas de Raíces, pero lo cierto es que no está publicado y no hay para cuándo, ¿no? Entonces yo ya no voy a estar esperando y me gustaría presentar algunas cosas aquí. Les voy a leer 2 o 3 poemas mientras ustedes avanzan para que no se quede esto en silencio. Y bueno, esto va a salir publicado en el librero de Ágaras y Lagartijas en algún momento de este año o del que viene. La casa de mi abuela es blanca y su tejado vuela pájaros y bugambilias. En casa de mi abuela siempre hay una nube cerca y puedo navegar las horas bajo la sombra del zapote. La casa de mi abuela es fresca y vuela lluvia mojando la tierra. Mi abuela es un alebrije, tiene pájaros en la voz, nubes en los ojos, cataratas, y no he visto, pero sé, tiene patas de gallo, ojos de pescado, hongos en los pies, y le he llegado a contar casi 100 verrugas en el cuello. Por si fuera poco, pisa plano y tiene una memoria paquidérmica. Es grande y fuerte mi abuela, y aunque se ve chiquita no le teme a nada. La he visto acomodar brasas con la mano y hablarle de toda la noche así muy venga cargada de aguaceros. No teme mi abuela, tan llena de ella, camina persogando nubes a las nubes de sus ojos. La encontré comiendo mango, cortó los costados, nacieron soles de sus manos, trazó líneas, formó cuadros y empujó la piel. En un erizo el mango me sonrió. El sol, estoy seguro, sabe a mango con limón y sal. Cuando duermo me muero, como una piedra. No, abuela, las piedras no duermen y tampoco roncan. Cuando duermes, abuela, un oso te aguarda, y como oso gruñes y roncas. Abuela, te llamo y no respondes. Gruñes nomás, te acomodas y más ronca. Un oso, abuela, horrible y peligroso. Hoy mi abuela, mientras guisaba, señaló las fotos del abuelo y sonrió. Un día de estos amores me voy a verlo. Hace mucho ya,
lo extraño. Mi madre llora cuando mi abuela habla de la muerte. La muerte es una niña, mi niña, no tengas miedo, dice mi abuela. La abuela murió dormida. Estoy triste, pero no demasiado. Mi abuela me enseñó a hablar con ella, así ya no estuviera. Ahora estoy ocupado muy mirando el cielo. Hice un pacto con ella. Hoy la regalaré una estrella. Lo que más le gustaba, aparte de la fruta, las calles y la gente, era gritarle luna a la luna y sol al sol. Era agua, mi abuela, y era clara, río naciendo siempre y de repente. Y aquí nos quedamos y ya después vamos a terminar para volver a la sala. ¿Cómo van, maestros, maestras, gente del chat? Que se vale también escribir como hizo la maestra Sonia en nuestra propia lengua, si tenemos otra lengua aparte del español y tienen la bendición, que bueno. Yo ya tengo algo, pero bueno, lo voy a decir en español ahorita. Perfecto, maestra. Le puse que, bueno, cuando yo visitaba a mi abuela, recuerdo que cuando visitaba a mi abuela, la encontraba yo moliendo. Y a un lado de su fogón tenía la ollita de barro con café, que a lo lejos llegaba el rico aroma y se te antojaba. Pero ella ya sabía lo que iba yo, dejaba lo que estaba haciendo y buscaba un mecapal pequeño, de esos tenates que tienen su asita, y me lo daba, porque ella ya sabía que si yo llegaba a su casa era para ir a cortar limas. Entonces, cuando yo iba a cortar limas, llenaba mi tenate, salía de su casa y ni siquiera pasaba a despedirme. Y yo tenía que regresar a mi casa porque ya llené mi tenate de limas. Y donde curiosamente era ella la que me esperaba a orilla del camino, con una tortilla caliente, con un poquito de sal, y me lo daba, porque yo había ido a trabajar, según para ella, cuando iba a cortar lima. Eso es lo que me acuerdo mucho de mi abuelita, y dijera usted, la extraño y quisiera darle el abrazo porque pues ahorita todavía tengo la dicha, la fortuna de tener a mi abuelita, la mamá de mi papá, pero pues ya no muele, ya no me da esa atención y tampoco ya no hay limas, o sea, muchas cosas se juntaron, pero muchas gracias, me recordó mucho. Qué bonito lo dijo, güey. Ya no me atiende, ya no me hace tortillas y tampoco ya no hay limas. Qué bonito. Gracias, maestra. Hermano Emiliano, en lo que se animan los demás, yo escribí algo, pues de igual manera, un poquito en español. Y bueno, pues vamos a darle lectura, ¿no? A partir de la palabra recuerdo, ¿no? Recuerdo en mis noches negras los sueños de mi ayer, cuando anhelaba ser grande para mi viaje emprender y caminar con la vida con mis amigos de infancia, viviendo mil aventuras entre alegría, hermandad, convivencia y bonanzas. Recuerdo que era pequeño, con pesares y nostalgias. Mi abuela me daba consuelo mientras mis alas frotaba. Recuerdo aquel triste día cuando del pueblo partí, con ilusiones y alegrías, con tristeza y firmeza mi camino emprendí. En búsqueda de mis sueños y mi destino construí. Gracias, eso era algo que me hizo recordar. Hermosa dinámica, pues nos gusta esto de las expresiones y nos gusta jugar con las palabras, pues, y liberar el sentimiento que ahí tenemos resguardado, ¿no? Parece que va a participar el maestro Leónidas. Ah, sí. Sí, es que igual me trajo a la mente varios recuerdos, pero el que quiero comentar ahorita es ese recuerdo de las caminatas que hacía de pequeño en mi pueblo. Primero para ir a juntar algunos productos y poderlos llevar a un mercado y hacer el intercambio con otros productos de ese pueblo. Me vino a la mente ahorita porque pues eran productos de los que llevábamos nosotros y de los que se dan en el pueblo, pues es la palma, el ocote, la leña, y teníamos que caminar para juntar esto y llevarlo al mercado todos los domingos, cada 8 días. Y ahorita haciendo este recuerdo era cómo íbamos a buscar productos como tomates, chiles de agua, cebollas. O sea, ni siquiera era ir a buscar frutas, no era ir a buscar cosas dulces, ¿no? Sino era pues para regresar con estos productos y prepararnos una comida muy rica. Ahorita, no sé por qué me vino a la mente toda esa travesía que hacíamos en las caminatas, ¿no? Gracias.
Yo quiero participar. Por favor, maestra. Bueno, a partir de sus palabras, don Emiliano, yo vivo acá cerca de un río y bueno, el recuerdo que vino a mi mente es que cuando era niña yo veía nacer el agua en un pocito cerca del río. Bueno, cerca del río, pero no justo en el río. Entonces mi mamá me decía que ahí nacía el agua y ya de grande yo fui al mismo lugar. Y pues la sorpresa es que ya no está el pocito, ¿no? Y el río está todo contaminado. Pero pues sí fue uno de los recuerdos que llegaron a mi mente ahorita. Cómo nacía esa agua. Sí. Los nacederos, sí. Sí. Maestra Sonia, no, la maestra Sonia ya nos contó. Emiliano, bueno. le voy a compartir algo que aparece en el chat y que me pareció muy interesante, muy bonito. Dice Carlos Azul: recuerdo que cuando éramos niños, después de la lluvia, jugábamos con el lodo haciendo volcanes y túneles, que jugábamos fútbol en la calle. Yo podía correr y correr. Recuerdo que intentaba aprender a tocar la guitarra y mejor me dormía. Hermoso. Sí. ¿Quién lo escribió? Lo escribió Carlos Azul. También por ahí le preguntan a la profa Sonia, Gustavo Martínez, ¿y las limas? ¿Por qué se acabaron? Es que se acabaron porque dejé de visitar a mi abuelita cuando salí del pueblo y pues ella igual ya no le dedicó atención. Ella sabía que tenía que cuidar de esos árboles porque yo iba a llegar a cortar las limas. Y como dejé el pueblo, ella ya dejó de cuidarlas, se secó todo. Ahorita voy y ya no queda nada de nada. Ya se consumió, ya nada más el recuerdo queda. Nomás el recuerdo queda. Les quiero contar otro cuento, porque ya se nos está yendo el tiempo. También los invito a que hagan su propia narración. Este es un cuento etiológico, es decir, es un cuento que nos da cuenta, valga la redundancia, de por qué las características de los animales, de por qué los animales son como son. Yo les voy a contar un cuento anahuaca de por qué el conejo es como es. Porque no sé si ustedes saben, maestro, que el conejo no es como es ahorita. El conejo era un animalito así muy chiquito, parecido al cuyo o al hámster grandote. No tenía las orejas largas y las patas de atrás no eran más grandes que las de adelante. Era una bolita de carne así nada más. Y esa bolita de carne, cansada de ser el alimento de los demás, porque como ustedes saben, se lo come el coyote, se lo come la serpiente, se lo come el humano, se lo comen los perros, se lo comen los ternícalos, las águilas. Cansado de ser la comida de los demás, fue con Dios y le dijo: Dios, yo quiero saber por qué me hiciste la comida de los otros. Yo ya estoy cansado de ser la comida de los otros. Yo quiero ser grande y fuerte. Y Dios sonrió y le preguntó: ¿cuántas veces más grande, cuántas veces más fuerte quieres ser? Pues quiero ser 3 veces más grande y 3 veces más fuerte, Dios. Dijo: mira, si tú quieres ser 3 veces más grande y 3 veces más fuerte, tendrás que cumplirme 3 tareas. ¿Y cuáles serían esas 3 tareas? Preguntó el conejo. Las 3 tareas, dijo Dios, para espantarlo, sería que me consigas el cascabel de una serpiente cascabel, que me consigas los colmillos de un jaguar y que me consigas la piel de un chango. ¿Y cuánto tiempo tengo para hacer esas 3 tareas? Preguntó el conejo, porque una persona muy, muy inteligente. Es un ser muy inteligente. El tiempo que tú necesites, le dijo Dios. Sabía que no lo iba a poder hacer. Tómate el tiempo que tú quieras, le dijo, mientras lo hagas. Ah, bueno, dijo el conejo. Entonces ya me voy. Y se fue. Y el conejo el Dios se quedó pensando en qué iba a hacer ese pobre animalito, ¿no? Pero ahí tenemos que este pobre animalito empezó a organizar el plan. Y el plan dijo: voy a empezar por el animal más difícil, porque si primero mato al chango y lo desollo y le quito toda la piel, de nada va a servir su piel y su muerte si me come la serpiente. Así que voy a empezar por el más difícil y voy a ir hacia lo más fácil. Y como lo más difícil era la serpiente, pero la verdad es que le tenía miedo, dijo: voy a empezar con el jaguar. Y empezó. Ustedes se imaginarán, ahí estaba el primer animal que estaba cazando a un depredador de ese tamaño, al jaguar, al rey de estos bosques. Ahí estaba, empezó a perseguirlo, empezó a acecharlo, empezó a conocer
todos sus rituales, todo lo que hacía, y entonces se dio cuenta de que este jaguar era una jaguar hembra y que todas las tardes amamantaba a sus crías. Y frente a ella, en un árbol muy grande de peguaje, de corteza amarilla, ahí empezó con una piedra a hacer una cueva. E hizo una cueva, hizo una cueva, hizo una cueva, hizo una cueva, y cuando la cuevita estuvo lista, puso una trampa para que cuando el jaguar metiera la cabeza, la trampa se activara y ya no pudiera salir. Ahí estaba lista la trampa. Ahora tenía que hacer que entrara. Pero ¿sabe qué, maestra Sonia? ¿Sabe cómo le hizo para entrar? Se metía y decía, ¡ay! Aquí le dan de comer a uno súper rico comida. Un queso sabroso, sabroso, maestra Sonia, sabroso de verdad. Y le hacen un amarillito muy rico aquí. Ya, y al otro día salía diciendo, ¡ay! Aquí le soban las pies y le acarician las orejas. ¡Qué buen trato! ¡Cuánto amor, cuánto amor, cuánto amor, maestra Concepción! Decía. Y se iba. Y al otro día, maestro Leónidas, al otro día entraba y decía, ahora sí que me trataron de lujo, qué cosa, qué cuentos, historias, cuánta poesía, cuántos ojos tan bonitos, decía. No me va a creer, maestro Héctor, pero el jaguar empezó a tener curiosidad y empezó a aguzar la mirada. Olfateaba, pero no veía, no recibía nada. Veía y no veía nada. Así que se asomó, y cuando estuvo adentro, ¡fum!, la trampa. Ya no pudo salir. El conejo entró por la parte de atrás del árbol, agarró su piedra y le tumbé los dientes, los 2 colmillos de arriba, y dejó que el animal se fuera porque estaba amamantando, no quería que se murieran los otros hijos. Así que ya tenía los colmillos. Ahora, ¿qué le faltaba? ¿Por quién cree que iba? Ya por la serpiente. Ya por la serpiente, maestra Seferina, pero la serpiente le tenía pavor, le tenía pánico, le tenía terror. Fíjese que, maestra Seferina, que una serpiente, no me lo va a creer, pero se había comido a sus abuelos, a los 2 abuelos, paternos y maternos, o sea, los 4 se los había comido, y esa misma noche. Una serpiente cascabel se había comido a su hermano mayor, el que era ágil como una centella, y también se había comido a sus padres. Y no solo eso, también se había comido una conejita preciosa, blanquita, con los ojos negros, y las patitas rosadas, un encanto de coneja. Y justo cuando estaban en eso del amor, se la comió. Así que tenía miedo, tenía pánico de las serpientes. Pero empezó a perseguirla, y de repente, cuando la serpiente se comió a un jabalí, dijo, ahora sí no va a tener hambre, ahora sí me voy a poder acercar. Y se dio cuenta de que todos los días al mediodía la serpiente tomaba el sol en una piedra blanca. Frente a esa piedra blanca puso la trampa. Y la trampa consistía en poner un pajarito amarrado con un ixtle al que jalaba todos los días a las 12 del día, se paraba ahí y decía, aquí todos los días cae y jalaba el hilito y caía el pajarito, un pajarito. Al otro día llegó y dijo, ay, aquí me gusta este lugar porque a esta hora siempre cae jaló el hilito y cayó el pajarito. Y jaló el hilito y cayó el pajarito. Un día, pajarito, cayó pajarito, lo hizo durante una semana. La serpiente, a los 8 días, ¿qué creen que pasó? El conejo llegó y justo cuando iba al lugar donde caía el pajarito, se encontró a la serpiente. Y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, serpiente? Estoy esperando un pajarito. Pero el pajarito es mío, le dijo el conejo. De ahora en adelante es mi pajarito. El conejo jaló y cayó el pajarito. Al otro día, la serpiente estaba con la boca abierta esperando el pajarito. Y el conejo había subido una piedra de este tamaño, así de grande, tan grande que no se puede ver en la cámara, imagínenlo ustedes, así de grande, no ni se ven ni los bordes de así de grande que era. Y empujó la piedra, y la piedra cayó y despaturró o despedorró, como lo quieran, a la serpiente. Y nada más quedó el cascabel. El conejo agarró la piedra, la quería decir la piedra mágica, arrancó el cascabel, y ya solamente le faltaba
la piel del chango. Pero al chango ciertamente lo menospreciaba y tal vez lo despreciaba. Decía que el chango era muy parecido al humano, que nada más quería estar todo el día riéndose como tonto. ¿Quién sabe por qué decía eso? Algo habrá visto de los humanos, pero es lo que decía, que nada más estaba riéndose como tonto. Entonces dijo, es muy fácil agarrar a un conejo. Agarró al conejo y lo encontró, el conejo caminó, encontró, ahí está el chango, lo vio y le silbó. Chifló fuerte y el conejo lo volteó a ver. Y el chango lo volteó a ver y el conejo lo volteó a ver, levantó el dedo y le dijo así, pon atención, y con una piedra agarró, ¿y qué creen que hizo con la piedra? ¿Lo mató? No hubiera podido, hubiera intentado matarlo, pero no lo hubiera alcanzado. Lo que hizo fue agarrar la piedra y hacer como que se pegaba en la cabeza, y con cada golpe era una sonrisa, y empezó a pegarse. Y cada golpe, más risas, más risas, más risas. El chango arriba no lo podía creer. Así que de repente el conejo dijo, esta es la piedra de la locura, no puedo más con ella. Y la tiró y se fue. El chango bajó, agarró la piedra, le puso 2 dedos encima y sonrió. Y dijo, esta piedra está buenísima. Entonces agarró con todas sus fuerzas y se metió un tremendo sopapo que cayó muerto. El conejo llegó, metió los dedos en las heridas y lo peló completito, completito, completito. Y cuentan y dicen que ahí, amarrando patas con piernas y patas con piernas, inventó la primer mochila. Ya que tenía bien la mochila, abrió bien la boca, que coincidía que era la boca del chango, y metió la piedra de regalo, los colmillos y el cascabel, y cerró los dientes. Se puso la mochilita y empezó a caminar. Y empezó a caminar, a caminar, a caminar, y dicen que en los altos cerros de Xochina, allá en la Sierra Norte, allí estaba Dios, comiéndose unos cacahuates, tomándose un pozontle, viendo el atardecer precioso, y las nubes que simulaban un mar allá abajo. Hasta allá llegó el conejo y le dijo, Dios, aquí estoy. ¿Y qué estás haciendo aquí? Pues nada, te traigo los regalos, te traigo las tareas, aquí están. Dios vio la mochilita, vio que la mochilita era nada más que el pellejo de un chango, metió y en los adentros encontró los colmillos, la piedra y el cascabel. Y dijo, si este animal así de chiquito es capaz de hacer lo que hace, si lo hago grande se va a hacer más fuerte que yo. Pero ya había puesto la palabra en prenda, así que no podía echarse para atrás. Lo agarró de las minúsculas orejas, lo agarró de las patitas de atrás y lo empezó a estirar. 2, 3 veces más grande. Y lo arrojó a la tierra. Y desde entonces los conejos tienen las orejas largas, las patas de atrás largas, los ojos rojos por el dolor que les dio el estirón y la piel blanca por el susto. Esto es lo que contaban nuestros abuelos de por qué el conejo es como es. ¿Qué les pareció el cuento? Hermoso cuento. Pues ahora entendemos por qué el conejo tiene las orejas largas. Con este cuento, pues nos hizo imaginar, ¿no? Como por todo lo que pasó el conejo, ¿no? Así mero es. ¿Qué les parece si me regalan la historia de por qué nace un cuento etiológico que nos describa un animal y sus características? ¿Por qué es como es? Es decir, ¿por qué la cebra tiene manchas blancas y negras? ¿Por qué el burro se llama...? Nada más no me vayan a contar el chiste del burro que yo digo, Dios, y le dijo, tú te vas a llamar quién sabe qué, y se le olvidó, y después le dijo, burro, y así se le quedó, porque esa es una técnica fallida que ya me sé, que me aplicaron varios niños, eso no se vale. Tiene que ser pura invención de por cómo nacieron las águilas, de cómo nacieron las ratas, de cómo nació el sopilote. La historia de cómo nació el sopilote es bellísima, porque debemos recordar que el sopilote, mejor conocido como buitros, como buitre, o como bultron en latín, o como gallinazo le dicen en Colombia, pacazo le dicen en Ecuador, o cacalote le dicen en la Mixteca, pues se dedica a llevar las almas de los animales muertos hacia el cielo, ¿no? Entonces valdría la pena hacerle un cuento al cacalote. Yo los invito a que ustedes cuenten un cuento
Y mientras ustedes cuentan un cuento, yo les termino de leer La casa de la abuela. A los que están escuchando y a los que quieran escribir, pues los invito a escribir un cuento de cómo nació ese pilote, de por qué las serpientes no tienen piernas o de lo que se les ocurra. ¿Vale? Perfecto. Voy a empezar donde dejé el poema. La casa de mi abuela ya no es casa de mi abuela. Todo es distinto. El sonido de los pasos sobre el pasillo, la luz a través de las ventanas. Y yo, que ahora tengo a mi abuela guardada en una estrella, siento los caballos de su voz galopando aquí en la memoria de mi pecho. La hamaca de mi abuela ahora es mi hamaca. Le puse en la pared y le he dado la función de atrapasueños. Mi abuela y yo pescamos todas las noches en el río de la noche, pero esa noche, mientras pescábamos ballenas desde un vaso de té, oí su voz, clara como el agua, recorrer los días como si fueran fotos. Y vi a mi abuela caminar entera, vi sus amplias caderas de caguama y sentí sus manos, su palabra. A veces me columpio en la ausencia de mi abuela, y entonces nado en las lagunas y los esteros de sus ojos. A veces, suspendido en la ausencia de mi abuela, me cuento sus historias, me meso en su palabra. Mi abuela otra vez está aquí, vuela en mariposas, sabe la comida, se aparece en los ojos de mi madre. Mi abuela otra vez recorre la casa, poco a poco ha vuelto a ella. Yo sigo yendo a todas partes con mi abuela. He aprendido a hablarle de toda la noche, así muy venga cargada de aguaceros. Ahora la casa de mi abuela es todo el pueblo y yo no me cansaré de recorrerlo. Ese es el libro. Una de las cosas que hago en mis talleres, como les decía, es trabajar con la memoria, trabajar con la palabra. Y creo que la presencia más fuerte, al menos para mí, es mi abuela, ¿no? Mi abuela es un recuerdo muy constante, muy presente. Es también el remanso donde yo me refugio, la sombra donde me refresco. Y también, pues, a la mujer que más le he escrito, yo creo. Ahorita ya están vendiendo el pan, ahorita no, espero que no se escuche en el micrófono, pero sí, ya saben que aquí en el barrio a las 7:22 pasa el pan. Bueno, yo les quiero comentar también, platicar, invitar a todos los participantes, a todos los audioescuchas, a todos los escuchas de Sencos y de Radio Plantón, que voy a empezar a dar un taller presencial por fin, ahora que llegó la guerra, que llegó la guerra, se fue la pandemia. Entonces voy a empezar a dar un taller en Independencia, en Avenida Independencia, en el taller artístico comunitario. Los invito a todos los que quieran asistir. Es un taller, es un espacio muy, muy interesante. Es en el 1306. Más allá del taller, también es un espacio que vale la pena conocer. Es un espacio que están trabajando puros chavos jóvenes, donde no hay actitudes de divas ni de artistoides. Es una cosa muy, muy bien organizada y muy horizontal y sin fachas, ¿no? Es un buen espacio. Y yo les pedí que me regalaran una mesa para participar y me dijeron que adelante. Entonces el taller empieza este viernes 25 de marzo. Ya hay 2 personas inscritas, me parece, así que quedan lugares. Son 5 sesiones y los invito a revisar mis redes. En mis redes está el cartel. Ahorita terminando esto también lo voy a publicar para que sigan asistiendo. Y bueno, los que no estén en Oaxaca capital, a través de mis redes sociales también estoy subiendo constantemente talleres. Tengo el taller que más me gusta dar, no por otra cosa, sino porque me parece que es como el arranque y el inicio, es memoria, palabra y poesía. Y otra de las cosas que también hago es revisar la novela de Juan Rulfo, porque no hay un escritor más importante en México que Juan Rulfo. Entonces también analizo la obra de Juan Rulfo y voy a empezar el 30 de abril, voy a dar un taller de literatura infantil, de historia de la literatura infantil, pero enfocándome sobre todo en la tradición, en los cuentos tradicionales, en los cuentos populares.
y los invito ahí a los que quieran, a los que tengan interés en jugar con la palabra, a los que tengan el prurito de escribir, a los que quieran mejorar la escritura, a los que se quieran acercar, los invito a que me busquen por ahí. Los talleres son muy accesibles y son espacios lúdicos y de creatividad sin coerción, muy, muy libres. ¿Cómo van, maestros? ¿Ya terminaron? ¿Algún cuentito por ahí? Porque si se quedan callados, yo sigo hablando y me cuento otros 5 cuentos, yo creo. Ya están terminando aquí los compañeros. Y bueno, pues agradecerle, ¿no? por invitarnos a sus talleres. Seguramente sus talleres, pues, siempre ha de estar lleno de cuentos maravillosos y más cuando se refiere a la tradición, ¿no? La tradición de los pueblos, los cuentos tradicionales, ¿no? Que definitivamente, pues, ha ayudado también en la imaginación de nuestros niños que nosotros tenemos en nuestros pueblos. Gracias por la invitación, Emiliano. De seguro ahí estarán algunos de nuestros compañeros que nos están escuchando en estos momentos. Sí, maestra Concepción, porque fíjese que vuelvo a lo mismo. Yo una y otra vez me voy repitiendo. Tengo muy pocos temas de los que hablar, pero siento que el neoliberalismo nos arroja y nos arroja y genera esta idea de mercado, ¿no? Muchas cosas que se van repitiendo y son frases hechas que vamos repitiéndolas sin pensarlo, ¿no? Eso de, me gusta comprar libros, no importa que no los lea, no hay nada más delicioso que el aroma de un libro nuevo, me gusta quitarle el plastiquito a los libros, todas son puras tonterías, ¿no? Hay bibliotecas que nos invitan a participar, las bibliotecas son importantes porque se crea comunidad, hay libros tradicionales, está Rulfo, pero el mercado y las poses y el ser cosmopolita nos arroja la novedad, ¿no? Entonces todo el mundo está buscando novedades, todo el mundo quiere leer la última novela de tal, toda la saga de El Señor de los Anillos o toda la saga de Guerra de Tronos, pero no se revisa lo propio, no se revisa lo nuestro, ¿no? Hay un psicoanalista que se llama Bruno Bettelheim, él decía que él esperaba y que él notaba que cada vez la literatura infantil se volvía más pueril porque hablaba de asuntos poco necesarios como, se me cayó un dientito o mi mantita, y que los niños se tenían que enfrentar a la crudeza del mundo y a este mundo de buenos y malos a través de las historias. Y a través de esas historias que llevan un castigo y que llevan a sentimientos que quizá a simple vista no se pueden entender, pero que al niño le sirven muchísimo porque le ayudan a distinguir y a conocerse y a valorar sus sentimientos y a no tenerle miedo a sus sentimientos. Eso lo decía Bruno Bettelheim hace bastantes años, y él decía que tenía el sueño de que alguna vez se volviera a retomar, y que los maestros lo hicieran, que se volvieran a retomar la literatura tradicional. Cuando él habla de literatura tradicional, habla de Perrault, de los hermanos Grimm, de Afanasiev, de todo ese universo que está por allá. Y si nosotros lo pensamos, y Bruno Bettelheim también tiene razón, nosotros tenemos la necesidad, o deberíamos pensar que también estamos construidos en un sur epistemológico y desde lo decolonial ir hacia toda la tradición popular, no solamente de México y de nuestros pueblos, sino de América Latina, ¿no? Y en lugar de estar pues como cosmopolitas promoviendo mercancías que no tienen valor alguno más allá de la novedad, impulsar lo nuestro, ¿no? Pero eso implica mucho más trabajo, eso implica investigación, y la novedad es fácil, ¿no? Porque uno se mete en una librería, sale con 5 libros y en el momento que traes 5 libros ya te volviste un maestro, ¿no? Hay algo peligroso en el libro si se utiliza así, y más si se utiliza de buena voluntad y se va llevando a todas partes, ¿no? Yo me acuerdo que trabajamos mucho en un libro que se llamaba La historia de bichitos, de Anthony Klins, y era muy triste llevarle a niños de la sierra universos de jardín, ¿no? Universos domésticos, cuando está la sierra vastísima. Entonces hay muchísimas cosas que trabajar, hay que trabajar lo propio, hay que trabajar la tradición, y no solamente estar enfocados en hacer parte de ese mercado, ¿no? Que si uno revisa los proyectos y revisa las propuestas y revisa el trabajo de los mediadores de lectura,
la vendimia y los libros ilustrados y todo esto es parte de su hacer y casi el único, ¿no? Y entonces la narración oral y la tradición queda para los especialistas, cuando no debería ser así, ¿no? Cuando debería ser al contrario, debería haber un impulso y los mediadores de lectura deberían tener una conciencia y quizás hasta una posición de clase, ¿no? Una conciencia de clase para saber en dónde estamos parados y sobre todo que si vas a una comunidad y a un pueblo, pues tienes que ser mucho más cuidadoso con lo que llevas, ¿no? Porque ahí donde te pares hay literaturas y seguramente muchísima más tradición de la que muchos de los mediadores pueden llegar a llevar más allá de su morralito, ¿no? Cargado de los mismos 10 libros que siempre llevan a todas partes. Sí, claro, y sobre todo, ¿no? La importancia de, ahora sí, de que los niños conozcan una buena lectura, usted lo ha dicho, ¿no? De literatura, pues hay mucho, ¿no? Sin embargo, a veces, pues no podemos distinguir una buena lectura que les pueda ayudar a los niños, ¿no? Entonces sí me gustaría que usted recalcara un poquito la importancia de que los maestros, nuestros compañeros, los padres de familia que también nos están viendo, de fomentar esa lectura desde los niños, ¿no? Pues nos han dicho que desde el vientre materno es importante leerle ya a los niños, ¿no? Y cómo, el por qué es importante promover la lectura y una buena lectura a los niños, ¿no? Yo no sé si sea tan importante que los niños lean, ¿eh? Yo no estoy seguro. Yo creo que los niños lo que necesitan no es leer un papel, lo que los niños necesitan es leer el mundo. Lo que los niños necesitan es leer a la gente que los quiere perjudicar, saber que hay gente peligrosa, aprender a ver los árboles, aprender a leer a su abuela, aprender a saborear lo que comen. Yo creo que el mundo está, como dice mi hijo, el mundo no cabe en un libro, ¿no? Afortunadamente. Y yo creo que los niños pueden o no llegar a la literatura más adelante. También yo creo que estamos acostumbrados y hay que de poner un parón ahí, porque el conocimiento no solamente está en los libros, también está en el escucha, ¿no? Y en saber escuchar a los viejos. Ahí me parece que ahí está muchísimo, ¿no? Y más importante que llegar al conocimiento, me parece que es crear conocimiento, ¿no? Más allá de volverte sabio, me parece que sembrar poquito y estar constantemente discerniendo y hablando y escuchando y afilando el pensamiento en la escucha es quizá mucho más rico que solamente los libros. Creo que los libros son una herramienta fundamental, creo que los libros son valiosísimos, creo que la plasticidad del pensamiento se vuelve más filosa y más certera en la escritura, pero también hay que volver hacia lo otro, ¿no? Hacia la oralidad, hacia la voz y hacia la escucha. Y a las tradiciones, ¿no? A las tradiciones de los pueblos, a repartir sus historias y sus narrativas. Así es, indudablemente, ¿no? Las historias orales que tenemos en nuestros pueblos. Sí. ¿Cómo van, maestros? ¿Alguno de ustedes hizo un cuentito que nos regale? ¿Alguien en el chat hizo un cuento que nos regale? A mí me gustaría... Adelante, Bachelet. Bueno, no sé si voy a estar bien, pero se los voy a contar. Se llama Cuando tenga cola el sapo. Cuentan que hace tiempo creían que el sapo tenía cola. Un día, una niña que quería que le compraran un par de zapatos le pidió a su papá que se lo comprara. Él le dijo, cuando tenga cola el sapo. Un día, cuando llovía mucho, se oía el croak de las ranas y los sapos. La niña, muy contenta, fue corriendo a ver y sí, vio un sapo con cola. Bueno, al menos para ella era un sapo con cola. Cuando llamó a su papá y él lo vio, dijo que era un renacuajo o un lofe. Pero como era tan grande, hasta el papá se creyó que sí era un sapo con cola, así que tuvo que cumplir su palabra. Esto es un cuento que a lo mejor no hace falta mucho de lo que usted comentaba sobre un cuento teológico, pero me recordó y algo muy personal que yo viví, ¿no? Entonces decía yo, es que
tengo como que ese recuerdo de decir cuando tenga cola el sapo, ¿no? Porque, y antes de que falleciera mi papá, pues me siguió contando, ¿te acuerdas cuando te decía yo esto? Pero que al final me compró los zapatos, ¿no? Digo, a lo mejor es un poco muy alejado de lo que es un cuento teológico tal vez, pero lo quise escribir. Gracias. Parte de los ejercicios son eso, ¿no? Uno da un pie para hacer algo, pero si el cuento se quiere ir hacia otro lado, eso también es válido, ¿no? Más bien son como pretextos para aflojar la pluma y para llevar hacia otro lado. Pero así, eso es parte del hacer, porque como le digo, no somos dueños ni de lo que pensamos, ¿no? Ni de nuestra imaginación. Decía un maestro que si uno escribe todos los días una página, al final encuentra que escribió una novela. Si uno escribe todos los días una página, al final del año tiene 365 páginas. Y esas páginas son una novela, ¿no? Entonces, yo es lo que escribo, y de repente cuando me doy cuenta ya se formó una historia, un libro al que yo nada más voy quitándole y poniéndole, pero no somos dueños ni de lo que pensamos. No sé cómo andamos de tiempo, maestros, cómo vamos, porque podemos contar otro cuento etiológico. Los cuentos etiológicos son estos que digo que nos dicen por qué los animales son como son, por qué tienen ciertas características. Escuchamos el cuento y con esto cerramos nuestro programa. Perfecto. ¿Le parece, Emiliano? Sí, les voy a contar otro cuento etiológico. Les voy a contar un cuento que se llama de por qué el murciélago es como es. Es también un cuento anahuaca. Y a ver qué les parece. Cuentan y dicen que hace mucho, pero mucho tiempo, cuando Dios apenas había dejado de estar por acá y las serpientes todavía no se acostumbraban a andar sin piernas, el murciélago, cansado de tener frío, cuando hacía frío, cansado de tener calor y escozor por el calor del sol cuando hacía calor y cuando el sol pegaba muy fuerte, cansado de mojarse cuando llovía, fue a ver a Dios y le dijo: Dios, ¿por qué de todos los hermanos que vuelan yo soy el único que no tiene plumas? Dios no le quiso decir que, no nos vamos a poner muy científicos, no vamos a decir que Dios no le quiso decir que era mamífero y que por eso no tenía plumas. No. Dios le dijo que se le había olvidado simplemente, pero que iban a arreglar eso en ese momento. Así mandó a llamar a todos los animales voladores y plumíferos del mundo, y cada animal le dio una pluma. Pero los animales, que son muy distintos a nosotros, no le dieron una pluma de desecho, le dieron su mejor pluma. El tucán le dio una pluma amarilla de esas que tiene aquí en el pecho. El zopilote le dio una pluma que parecía azul de tan negra que estaba. El papagayo le dio una pluma con ojo. Y dicen que hasta el fénix le dio una pluma de fuego. Las palomas le dieron plumas blancas, las guacamayas, todo mundo le dio plumas. Y entonces el animal desnudo ya no estaba desnudo, ya estaba vestido de colores. Y era tan hermoso, pero tan hermoso verlo, que cambió. Dicen que cambió. Dicen que se gustó tanto a él mismo que todo el tiempo paseaba sobre los lagos y sobre el río para verse. Y después de verse, empezó a pedir que los otros lo vieran y a exigir el reconocimiento. Iba con el águila y le decía: ¿te crees rápida? Yo soy más rápida que tú. Iba con el papagayo y le decía: ¿te crees elegante? Yo soy más elegante que tú. Iba con el cesón y le decía: ¿te crees hermoso? Yo soy más hermoso que tú. Y así todo el tiempo estaba diciendo que él era más que los otros. Los animales convocaron una asamblea y discutieron, y estaban molestos porque en lugar de que el murciélago estuviera agradecidos porque ellos lo habían vestido, él se había vuelto presumido y altanero, arrogante y casi despreciable, se podría decir. Así que discutieron y dijeron que iban a mandar a uno a hablar con Dios. Y entre todos los animales eligieron a uno, al más chiquitito, al colibrí. Y el colibrí empezó a volar y llegó hasta el cielo. Y cuando llegó al cielo se encontró a Dios, que esta vez no estaba tomando pozontle, esta vez estaba tomándose un vaso de tuba que había recogido de unas palmeras. Y le dijo: Dios, yo quiero saber por qué el murciélago, en lugar de estar agradecidos, se muestra arrogante y presumido con nosotros. Yo quiero saber por qué nos trata mal.
Dios, al enterarse de eso, porque no es cierto que Dios lo sabe todo, hay que ir a decírselo, al enterarse de eso, Dios se enojó tanto que mandó a llamar al murciélago. Y cuando lo tuvo a vuelo de mosca, lo agarró. Y de un solo jalón lo desnudó por completo, le quitó todas las plumas y lo arrojó a la tierra. Y dicen que desde ese momento el murciélago se esconde en las cuevas o en los tejados o en cualquier grieta, pues le da muchísima pena que los otros animales lo vean, porque ahora está desnudo y lo sabe. Y no solamente está desnudo y lo sabe, sino que ahora sabe que está feo, porque alguna vez fue bello. Y también le da muchísima pena que se acuerden del comportamiento. Por eso el murciélago está castigado y ahora se esconde y come en las noches, escondido de todas las aves a las que alguna vez maltrató con su palabra. Este es el cuento que contaban nuestros abuelos, también de los muchos cuentos que contaban. Muchas gracias, maestro, por invitarme, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a los escuchas, muchas gracias a todos los oyentes. Es una lástima que yo no sepa hablar una lengua originaria, me hubiera gustado hablar zapoteco, mixteco, chatino o tojolabal, pero pues no sé hablar más nada que un español ahí recién masticado. Pero muchas gracias. Gracias, Emiliano, por compartir tu palabra con nosotros. Emiliano de chu omo insigne mocha kikui mochatña omo incha achi chakikui bachatña chingika nate nande chakikui mosquichamo. Pues es así como estamos culminando esta tarde de literatura, de lo que cuentan, los abuelitos cuentan, a nombre del director Héctor Cruz Lomelí, a nombre de nuestro colectivo de la Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios. Pues les agradecemos a todos por permitirnos llegar a sus hogares con las narrativas, con las lecturas, con todo lo que nos ha compartido aquí nuestro amigo Emiliano. Un agradecimiento especial a 522, a Radio Plantón y a las radios comunitarias que a través de ellos pues han difundido este programa de Tardes de Literatura. Lo que cuentan, los abuelitos cuentan. Los esperamos en una próxima emisión. Gracias. Guachahuaymo.